seguir lo que empezó Erwin a comentarnos respecto de nuestra identidad en Dios, de quién somos para Dios, porque tenemos un montón de voces en nuestra cabeza que nos dicen quién somos, y la iglesia ha sido una voz de acusación, y hemos convertido el evangelio en juicio, cuando el evangelio son buenas noticias, no malas noticias. ¿Alguien está escuchando eso? Dios no nos hizo jueces a nosotros, Él es un juez, y Él trajo a Jesús para traer salvación. Y yo quisiera compartirles algo respecto de quiénes somos en Cristo, y quisiera usar la historia de un personaje en la Biblia que seguramente tú cuando escuches su nombre te va a, no sé, te va a dar dolor de estómago, te vas a enojar un poquito, porque cada que yo veía una película de Jesús cuando yo era niño y salía este personaje a escena, yo lo odiaba. Yo quería agarrar la televisión y tirarla al piso. Cada que leo los evangelios en esa parte de la Biblia y sale este personaje, yo quiero ahorcarlo, o sea, quiero jalarle los pelos. Espero que no haya sido pelón, pero yo quería ¿verdad? Hacerle daño a ese hombre. ¿Y sabe quién es ese hombre? Es Barrabás. Ya ve que todos así. ¿Por qué? Porque si conoces la historia acerca de la crucifixión, Barrabás es el criminal al que soltaron en lugar de Jesús, y a Jesús lo crucificaron. ¿Y a cuántos, la verdad, conmigo les da coraje respecto de Barrabás? O sea, fíjate, voy a leerte dos historias, dos recuentos de los evangelios de la misma historia. La primera en Lucas 23, verso 13, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Entonces Jesús está yendo al tribunal delante de Pilato, el gobernador, porque los jefes religiosos del pueblo judío querían crucificar a Jesús porque no les gustaba su mensaje acerca de Dios. Y dice entonces: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado, dice Pilato de Jesús, al respecto en presencia de ustedes, y lo encuentro inocente. Alguien grite conmigo: inocente. Eso es lo que Pilato decía de Jesús. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: mátalo o crucifícalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Era insurreccionista. Él podía levantar una protesta. No sé si acá hay sindicatos en Costa Rica o no hay sindicatos, pero en México hay sindicatos y levantan unas revueltas en las calles, frenan las calles de la ciudad, hacen protestas, hacen marchas, hacen todo eso en contra del gobierno. Este Barrabás era uno de esos tipos. Era bueno para hablar, para liderar gente, para mover multitudes. Era rebelde y dice que era asesino y estaba en la prisión. Y Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, porque en la Pascua ponía a uno en libertad, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Dice: no encuentro ninguna razón, de nuevo es inocente, para condenarlo a muerte. Lo azotaré y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Hablábamos de voces. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba, como habían pedido. Puso en libertad a Barrabás, al que estaba preso por levantamiento o rebeldía y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Es el recuento de Lucas. Ahora el recuento de Mateo 27, verso 13. Pilato está hablando con Jesús. Le dice: ¿no oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación. Me encanta. Jesús no tiene que responder a sus acusadores porque Él sabe quién es delante de Dios. Muchos de nosotros nos estamos defendiendo a cada rato. La gente acusa, dice algo de ti, te critica, y luego no, pero es que no soy, yo no soy así, no soy. Y nos defendemos. Pero cuando alguien sabe que quién es delante de Dios, no tienes por qué defenderte, porque Dios defiende quién tú eres. Y él dice que él no respondió, y el gobernador se llenó de asombro. Verso 15: ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar
un preso que la gente escogiera. Era la fiesta de la Pascua, entonces soltaba a uno que la gente escogiera. Y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Alguien hágale voltea con su vecino y haga o como el grito en México, no, eso está feo, ¿verdad? Ok, entonces así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. Ojo el recuento de Mateo: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. En otras palabras, Dios quería revelar a Pilato, a su esposa y a todos allí que Jesucristo era justo. Entonces tenemos a un criminal, Barrabás, y a un justo, Jesús. Verso 20: pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiera a Pilato a soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. Y gritaron: a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Y dijeron: crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero gritaban más fuerte: crucifícalo. Y cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Y dijo: allá ustedes, que su sangre. Y ellos gritaron, fíjate, dijo: allá ustedes, se lavó las manos, allá ustedes. Verso 25, gritaron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó el pueblo, ni sabían lo que decían. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Señor, te pedimos que nos hables una vez más en Cristo Jesús, y todos decimos amén. Entonces quiero que nos metamos un poquito a la historia. Es la fiesta de la Pascua. Pilato es un gobernador romano y ahora están acusando falsamente a Jesús, y los judíos por envidia quieren crucificarlo y lo traen delante de Pilato. Pilato sabe que Jesús es justo, lo cuestiona, es inocente. La mujer de Pilato recibe un sueño de parte de Dios. ¿Y cuántos, los que están casados, saben que si tu mujer te dice que Dios le dijo algo, hay que prestarle atención? ¿Me explico? Entonces ella dice: oye, Dios me habló y este cuate es justo. Y vemos que entonces Pilato quería ponerlo en libertad, pero la gente gritaba: crucifícalo. Y dijeron entonces, y él dijo: entonces, ¿a quién les suelto? Porque en la fiesta de la Pascua a alguien les soltaba. Usted tiene que entender, esto es importante. Y la gente gritó: suéltanos a Barrabás. De nuevo, ¿cuántos odian ese cochino nombre? Vamos, ayúdenme. O sea, horrible, Barrabás, ni lo quiero decir, ¿no? Entonces es Barrabás. Y la gente escogió soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Esto es bien importante. Ahora quiero imaginarme un poco lo que está ocurriendo aquí. Barrabás es un criminal, es rebelde. Le decía yo, él levantaba protestas, tumultos, multitudes en contra del imperio romano. Y usted tiene que saber que todo el que se levantara en contra del imperio romano, entonces era merecedor de muerte. Tú sabes que junto a Jesús habían ladrones que estaban siendo crucificados, mucho más gente que se rebelara en contra del imperio romano. Y no solo era rebelde, era asesino, mató a otras personas. Entonces él está en la cárcel. Ahora el calabozo romano es de lo más asqueroso posible. No era una cárcel así normal, así como las de Costa Rica o México, Estados Unidos. O sea, era mal plan, así como en el sótano, súper oscuro, súper húmedo. Era un lugar súper cerrado, no había la luz del sol. Ahí mismo defecaba, ahí mismo comía, ahí mismo dormía. Todo ocurría ahí, era horrible. Mujeres hagan así mero, más o menos, pero más, ¿verdad? Y ahí vivía Barrabás, ¿ok? Criminal, mal plan. Y este tipo que era rebelde estaba esperando su crucifixión. Había una cruz con su nombre, clavos con su nombre, y él estaba esperando ser ejecutado. Yo me puedo imaginar a Barrabás en su calabozo meditando: nunca tuve chance de despedirme de mis hijos.
no pude decirle adiós a mi esposa. Esas vacaciones que quería tomar en la playa, esa casa que quería construir, ese sueño que quería cumplir, se me acabó mi vida. Ya no hay más. Me van a sacar y me van a crucificar. Y del otro lado está Jesús, un hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, que no solo no pecó, dice Hebreos, sino que todo lo hacía bien. Jesús es perfecto en inocencia, es justo, santo, es el prototipo del ser humano, es como Adán debió ser, es como tú y yo debimos haber sido. Él no solo no violó la ley de Dios, sino que Él representó perfectamente a Dios en la tierra. Él pensó bien respecto de las personas, siempre habló correctamente, siempre trató bien a los demás, trató bien a los humildes, a los pobres, a los ricos. Él comía con todo el mundo, amaba a todo el mundo, hablaba bien con todo el mundo, siempre fue recto, hasta pagaba sus impuestos. Cuando llegaron a cobrar los impuestos, le dijo a Pedro: saca un pez, y estaba la moneda y paga, o sea, pagaba. Tiene que ayudarme a predicar. Me dicen que es un grueso de jóvenes en Costa Rica, tienen que ayudarme a predicar. Haga amén, wow, chido, muy bien, como usted quiera, pero diga algo, ¿está bien? Entonces, Jesús era perfecto, inocente. Gracias, eso. Ok, muy bien. Él era perfecto, justo. No solo no violó la ley de Dios, sino que cumplió perfectamente la ley de Dios. Dice: ni una sola coma, ni una apóstrofe de la ley va a ser violentada. Él representó perfectamente todo lo que Dios anhelaba para un ser humano. Es el prototipo de inocencia, el prototipo de santidad, el prototipo de amor, el prototipo de justicia, el prototipo de rectitud. Jesús es el mejor ser humano que ha caminado la faz de la tierra. Es el más extraordinario hombre, creativo, amoroso, profundo, sincero, impresionante. Entonces tenemos aquí a un rebelde asesino esperando su condena, y tenemos a un hombre perfecto. Y la historia de los dos se junta en un momento impresionante en la historia. Sus vidas hacen una colisión en este día. Y está esperando Barrabás de nuevo en su calabozo, el momento de su crucifixión. Y alguien toca la puerta de su celda: Barrabás. Y me dijo que él contesta muy deprimido: sí. Ni quiere contestar. Y le dicen: Barrabás. Sí. Hoy es tu día de suerte. ¿Cómo? ¿Qué dices? Hoy sales libre, Barrabás. Pero ¿cómo? No entiendo. Y el carcelero da vuelta a la llave y puedo escuchar el rechinido de la puerta. Dice: Barrabás, eres libre para regresar con tu familia y cumplir los sueños que hay en tu corazón. Y Barrabás dice: pero eso no es posible, había una cruz a mi nombre, había clavos a mi nombre, yo maté a alguien, fui rebelde, ¿cómo es posible? ¿Qué está ocurriendo? Dice: el pueblo decidió crucificar a otro y ponerte a ti en libertad. Y hay un hombre que le dicen Jesús, que está cargando tu cruz ahorita mismo. Que los clavos que estaban a tu nombre los van a usar con él, y Jesús va a ser crucificado en vez de ti. Me puedo imaginar a Barrabás, no sabe ni cómo responder a esto. Está anonadado, está pasmado, está en shock, y sale de la celda, y me puedo imaginarlo subir los escalones de ese calabozo romano y
llega al patio romano donde Jesús acaba de ser azotado y enjuiciado, y se para y por primera vez en semanas, quizá días, semanas, no sé, ve la luz del sol, y ese sol baña su cuerpo, y por primera vez puede respirar bien, y se atreve a soñar otra vez. Y quizás su esposa llega corriendo y lo abraza, y quizás sus hijos llegan a abrazarlo, y lágrimas empiezan a escurrir por su rostro. Mientras él está disfrutando su familia, hay una turba siguiendo a un hombre al monte Calvario, a Gólgota, donde ese hombre estaba tomando su cruz y sus clavos. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Tú y yo somos rebeldes. Dice Romanos: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Dice, espera, pausa. No soy tan pecador como Barrabás. Digo, yo nunca maté a nadie. Pues sabes que en la Biblia, en la lista de pecados que no heredan el reino de los cielos, está la mentira. Andrés, yo nomás doy 2, 3 mentiritas blancas, nunca ha mentido nadie. Pues pecado es pecado, mijo. Y el pecado es rebeldía en contra de Dios, y el pecado es asesino de todo lo que Dios es. Y tú y yo somos rebeldes y asesinos. Y la Biblia dice que tú y yo esperábamos una condena eterna, lejos de Dios, muerte eterna, llenos de toda la superficialidad de este mundo, a vivir como este mundo nos dicta, como nuestras pasiones nos dictan, lejos de la realidad y libertad en Dios. Y éramos rebeldes y asesinos. En otras palabras, tú eres Barrabás. Acércate tantito. Acércate tantito. Tu silla, hazte para acá. Tú eres Barrabás. Ahora yo sé que no les gusta. No, espérame, no. Sí, tú eres Barrabás. Porque tú también y yo también nos hemos rebelado en contra de Dios y hemos asesinado la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando hablaba Erwin acerca de Génesis y morirás, no parecían muertos, pero estaban muertos. Y tú y yo estábamos muertos sin Dios, dice la Biblia, muertos en nuestros pecados. Pero un día, un hombre perfecto que vivió la vida que tú y yo debimos de haber vivido, que habló como tú y yo debimos haber hablado, que hizo lo que tú y yo debimos de haber hecho, un hombre perfecto, santo, justo, inocente. Él tomó tu cruz, tus clavos, tu condena, y hubo un intercambio extraordinario, y Él fue a la cruz, y tú y yo pudimos salir de ese calabozo, y la gloria de Dios bañó nuestras vidas. Su espíritu llenó nuestros pulmones y sus sueños invadieron nuestras mentes, y ahora podemos vivir, podemos soñar, podemos ir hacia adelante porque hubo un cambio ese día glorioso. Vamos, alguien dígame a eso. ¡Qué increíble! Voltea con alguien, toca el hombro de 3 personas, dile: tú eres Barrabás. Y qué increíble que Jesús no llegó para sumir a Barrabás en el calabozo. Jesús llegó para sacar a Barrabás del calabozo. Porque es que la iglesia trata de sumir más a la gente en su realidad, de acusar, de criticar, de juzgar, de recordarles de su pecado, cuando Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a sacarnos de allí y a darnos un futuro y una esperanza y una vida nueva y una gloria en Él. Vamos.
Ahora yo sé que tú estás viendo esto y dices, pero Andrés, no se me hace justo esto de que Dios, o sea, ¿cómo es que lo perfecto por el loser? O sea, ¿cómo es posible? No tiene sentido. O sea, ¿será que Dios pues, fue lo que tuvo que a última hora se le ocurrió? Deja de decirte algo, estoy muy emocionado, deja de decirte algo. Es que me apasiona esto. La redención no fue un pensamiento de Dios que le llegó después de. No es como si Dios crea a Adán y Eva, meten la pata y Dios dice: ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, no es así como que en la Trinidad Dios Padre dijo: Jesús, Espíritu Santo, ayúdenme, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y así, y como que vieron cómo la historia fue desenvolviéndose y de pronto hay que hacer este plan de la cruz. Y no fue algo que salió después. Acércate, te digo otro secreto. Ven. La Biblia dice: Jesús es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús conocía todos tus fracasos antes que nacieses y decidió pagar por ellos antes de crearte. Es increíble, es impresionante. Y la Biblia entonces está llena de imágenes, profecías, cuadros. Me encanta porque Dios es súper creativo. O sea, lo que iba a ocurrir en la cruz un día, Él pintó toda la historia está llena de este tipo de cuadros e imágenes. Por ejemplo, ¿cuántos saben que en el Antiguo Testamento el primogénito, o sea el mayor, recibía una doble herencia? Una doble porción, o sea, 2/3 partes de la herencia. Si eran $10 millones, 2/3 partes, no sé, 6 millones. Y el resto se dividía entre los demás miembros. ¿Cuántos hijos mayores dicen amén a eso? O sea, eso está chido, ¿no? Una doble porción, ¿no? O sea, eso está padre. Y luego aparte recibían una bendición del patriarca. Y esa bendición del patriarca, de papá, era como la capacidad sobrenatural de parte de Dios de ejercer autoridad sobre la tierra. Es la misma bendición que Dios le dio a Adán y a Eva. Los bendijo y les digo: multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra. Entonces esa orden era la capacidad de hacerlo. Entonces cuando el papá bendecía al primogénito, le daba una bendición así especial, o sea, una capacidad muy especial. El primogénito era el heredero de las promesas de pacto y estaba en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo puedes ver en Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cuántos que han leído la Biblia saben que al mayor nunca le iba bien? Siempre los menores salían ganando. ¿Cuántos menores hay acá? Yo sé. Yo soy el mayor en casa. Entonces siento la tensión en este lugar. Yo sé cómo es, ¿verdad? Entonces el mayor tenía derecho de primogenitura y tenía bendición a un nivel extraordinario, pero siempre el menor se quedaba con lo del mayor. Dices: eso no está chido. O bueno, aquí, chiva. O sea, eso no está bien. No está bien. Por ejemplo, Jacob y Esaú. Entonces, Jacob es el menor, Esaú el mayor. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Y Jacob es un engañador, embustero. Es su nombre, significa Jacob. Aquel convenció a Esaú a que le vendiera su herencia de primogenitura por un plato de lentejas. O sea,
¿Qué tan bueno para hablar tienes que ser para engañar a tu hermano mayor para que te dé el doble herencia? O sea, ese tipo era mal plan. Luego su mamá lo ayuda para ponerse unas pieles de animal para oler a su hermano Esaú, porque su papá era ciego, su papá Isaac era ciego, y su papá lo huele, sabe que no es la voz de Esaú, pero dice, pues hueles igual, hueles a puro chivo, pues está bien, mano. Entonces, lo huele y le da la bendición de primogénito. Entonces, el tipo era un engañador, tranza, o sea, mal plan, ¿ok? Lo increíble es que Dios a Esaú no le cambió el nombre a Israel, le cambió el nombre de Jacob a Israel. Hola. Y luego cuando llega Esaú a pedirle la bendición a su papá le dice, sorry mijo, ya se la di al menor, ya no puedo darla otra vez. Y el menor se quedó con la bendición del mayor. No, o sea, eso no está bien. José el soñador y sus hermanos mayores. O sea, José es el 11 de 12. Están 10, luego José, luego Benjamín. Así están, 12. José, el que tenía sueños de grandeza, ¿sí? Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos mayores lo odiaban. José, el chiquito, el menor, llega a gobernar todo Egipto y un día todos sus hermanos se le postran. Y José, y José es usado para salvarlos y liberarlos. Ahora José tuvo que perdonar, pero seguimos con la lista. Mire, tenemos a Moisés y Aarón. Moisés era el menor, Aarón es el mayor. Moisés abrió el mar rojo, Aarón iba por los tacos. O sea, ¿alguien está viendo el cuadro aquí o no? ¿Cuántos hermanos mayores dicen eso no es justo? Vamos, levante la mano y diga, eso no está bien, eso yo no lo recibo, ¿verdad? Eso no. ¿Y cuántos menores dicen, aleluya, vénganos tu reino? Eso está extra, ok. Mira, David, escucha, David y sus hermanos mayores. Ok, llega el profeta Samuel a ungir al próximo rey y ve a los hermanos mayores y dice, no. ¿No tienes otro? El mocoso ese está allá con las ovejas, apestoso allá afuera, nadie nunca lo ve. Pues tráigamelo. Y llega el otro. Tenía pelo pelirrojo. ¿Se imagina? Acá su hermano mayor dicen que era alto, bien parecido, y el otro pelirrojo, las pecas todas así. No. Y Samuel dice, este es. A los 16 años, este es. Y sus hermanos mayores tuvieron que aceptar el hecho de que su hermano menor no solo sería rey, sino que un día al Salvador se le llamaría Jesús, hijo de David. Salomón y Absalón. Absalón era el mayor, él era el heredero al trono. Sin embargo, Absalón quedó colgado de los pelos en un árbol. Y Salomón, que era el hijo de la otra y menor, llega a ser rey. Eso está raro. Y luego vemos a Jesús y Barrabás. Y luego Jesús dice, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. O sea, eso está todo al revés. Y yo me acuerdo cuando yo era más chico. ¿Cuántos mayores saben que al mayor es al que más mal le va en casa? O sea, es la verdad. O sea, siempre es más estricto con uno, las nalgadas más fuertes le tocan a uno. O sea, yo no sé si acá, ¿verdad? En México venden unas cucharas de madera para hacer sopa. Entonces hay cucharas grandes, y luego en México le decimos las pozoleras, esas son así grandotas, o sea, de madera. Y con esas las cocineras tradicionales, ¿no? Entonces, mis papás compraban de esas cucharas, y con esa es la que mi papá a mí me daba las nalgadas. Y no le miento, 4 veces mi papá me rompió una de esas en las pompis.
Tengo una hermana que tiene 2 años menos que yo. A ella nunca le rompieron una cuchara en las pompis, pero le daban con cuchara de madera. Luego tengo un hermano 9 años menor que yo. Se llama Benjamín. Benji. Entonces Benjamín se portaba mal, ¿no? Y yo por dentro decía, yes. Y dice, papá, Benjamín, Benji, Benjamín hizo esto y eso. Y mi papá decía, Benji, pórtate bien. Y yo por dentro, ¿eso es todo? O sea, neta, ¿eso es todo? O sea, no hay más, ya se acabó allí. Y luego, cuando por fin se portaba muy mal, entonces sacaba el cepillo. Sas. No te lastimé, ay, véngase para acá, tranquilo. Padre, te entrego mi dolor. Necesito sanidad interior. Pero quizá la historia más extraordinaria es al final de la vida de Jacob. Yo voy a necesitar que me traigan, si se puede traer una silla para acá, me pueden subir una silla, por favor, sería extraordinario. Jacob ya está anciano. Ok, ahí está la silla. Muchas gracias. Estás fuerte, amigo. Qué bárbaro. Jacob ya es anciano y Jacob está a punto de morir. José, el que es el hijo número 11 de 12, José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. No tengo chance de explicarte toda la historia, pero se encuentra en Génesis capítulo 48 y vamos a estar meditando desde el verso 12. Entonces, José trae a sus 2 hijos, Manasés, ya conmigo Manasés, que es el mayor, y a Efraín, que es el menor. Y José, antes de que Jacob muriera, José quería que Jacob bendijera a sus hijos, ¿ok? Porque él les iba a pasar la bendición de pacto, porque es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces José quería que sus hijos, los nietos de Jacob, recibieran la herencia del patriarca. Entonces José los trae. Ahora ocupo 2 personas que vengan, 2 jovencitos. Pásale, ven. Alguien más chaparrito, chiquito. Venga para acá. Vengan para acá. ¿Quién es más? ¿Tú eres más alto? Sí, un poco. Ok, arrodíllate tú acá. ¿Yo? Sí, acá y tú acá, viéndome a mí. Pero aquí enfrente de mi rodilla. Gracias. Entonces, agachas un poquito porque la cámara no me ve. Ahí está bien. Entonces, tú eres Manasés y tú eres Efraín, ¿sale? Entonces, Jacob dice que puso a Manasés a la derecha de Jacob. Dios Padre está sentado en su trono y a aquel lado está sentado Jesucristo, a la derecha, porque a la derecha siempre va el primogénito. Entonces tú puedes leerlo, ya no puedo pararme ahorita aquí, pero ahí en Génesis está que a la derecha estaba Manasés, a la izquierda estaba Efraín, el mayor a la derecha, el menor a la izquierda. Ahora acérquense tantito. Y dice la Biblia que cuando Jacob iba a orar por ellos, que entonces Jacob, al extender sus brazos, cruzó sus brazos. Escucha. Y dice que puso sobre Efraín su mano derecha y sobre Manasés
su mano izquierda. Y tú lo puedes leer, dice: así puso Jacob primero a Efraín antes que a Manasés. Y José le dijo: papá, yo sé que estás cieguito y no puedes ver bien, y mira, pero te confundiste, te equivocaste, cruzaste los brazos. Mira, papá, no es así, estás mal. Y Jacob le dijo: así debe ser. Efraín primero, Manasés después. Y tú dices: qué injusto, no se vale. Yo sé, Manasés está enojado aquí enfrente de mí, está amargado. Yo entiendo. Pero ¿sabes por qué debía ser así? Fíjate por qué debía ser así. ¿Qué ves en mis brazos? ¿Qué ves en mis brazos? Una cruz. Porque desde antes de que tú nacieses, Dios planeó cambiar lugares contigo. Dios planeó cruzar los brazos. Y lo que ocurre es que todo lo que a ti te tocaba, siendo Barrabás, el menor, lo puso sobre Jesús. Dice Isaías 53: amontonó tus fracasos, tus enfermedades, tus dolores sobre Jesús, tu maldición sobre Jesús. Y la bendición que le tocaba al inocente, justo, perfecto, primogénito, lo puso sobre de ti. Y Dios cambió lugares, cruzó los. Vamos, denle un fuerte aplauso a Dios. Un aplauso a estos chicos también por ayudarme. Chócala. Bien hecho. Wow. Voltea con alguien, dile: Dios cruzó los brazos. Vamos, díselo: Dios cruzó. Toca el hombro de 3 personas, dígale: Dios cruzó los brazos. Sé que suena injusto, sé que no suena correcto, pero es la única manera que Dios pudo haber cumplido su justicia y al mismo tiempo darnos libertad. Alguien tenía que morir por nuestros fracasos, y como Él quería darnos vida, entonces Jesús murió por nuestros fracasos, porque solo Él podía resucitar, y así lo tendría a Jesús y a nosotros también en su familia. Y necesitas entender esto, escucha, tienes que entender esto. Toda tu maldición, todos tus fracasos, tus peores errores, todas tus enfermedades, todos los fracasos de tus padres y todas las maldiciones de tus padres ahora han sido puestas sobre Jesús. Tú ya no eres lo que tu familia hizo, lo que tú hiciste, lo que tú echaste a perder. Eso ya fue roto, pagado, cumplido, deshecho, destruido en la cruz del Calvario. Ahora tú recibes las bendiciones, la sabiduría, la gracia, el poder, la gloria, la presencia. Vamos, todo lo que le tocaba a Jesús, ahora tú lo recibes, porque hubo un intercambio divino ese día glorioso. Pero lo más extraordinario no solo es que recibes lo que Jesús merecía, sino que recibes lo que Jesús es. Porque esas personas le dijeron a Pilato cuando se lavó las manos, dijo: allá ustedes. ¿Qué dijeron las personas? Que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Qué tipo de sangre era? Sangre real, sangre perfecta, sangre inocente, sangre sin mancha, sangre justa, santa y increíble. Escucha. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, no solo Dios cruza los brazos y amontona tus fracasos, pecados, maldiciones pasado en Jesús, y las bendiciones y gracia y esperanza y poder de Jesús sobre, no solo cruza los brazos, sino que la sangre de Jesús te salpica. Y cuando Dios te ve, no está viendo al loser. Él huele la sangre de su hijo mayor. Él ve la perfección de su hijo mayor. Y es por eso dice Hebreos que tenemos confianza
para entrar en ese lugar santísimo. Porque no vamos con nuestros méritos y nuestra perfección, sino que estamos vestidos, llenos, tocados por su sangre, su gloria, su persona. Y cuando el Padre nos ve, dice: me encantas, hueles a Jesús, te pareces a Jesús, eres extraordinario, te amo, qué Padre extraordinario. O sea, es impresionante para Dios. No, yo pensé que usted se iba a emocionar más, usted iba a darle más gloria a Dios por eso. Vamos, dele gracias a Dios. Si alguien puede pasar al piano, por favor, estoy terminando. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy, en este congreso de jóvenes como nunca antes? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Primero, lo que nos hablaba el hermano Erwin. A mí me cuesta mucho trabajo distinguir cuál es la voz de Dios a veces, cuál es mi voz y cuál es la voz de acusación. Y yo necesito entender más la Biblia y lo que Jesús es e hizo por mí para distinguir quién me está hablando. ¿Me está siguiendo? Las voces que te acusan no son Dios, pero las voces que te prometen, que te levantan, que te dan esperanza, que te afirman en su amor, son Dios. Y no es por algo que sientes, es por algo que sabes, que te ha sido revelado por la palabra de Dios. Ahí aprendemos a distinguir la voz de Dios. Pero ¿sabes por qué es importante? Como nunca antes, Congreso de Jóvenes. Porque yo creo que tenemos que honrar el pasado. Tenemos que honrar lo que nuestros padres lograron. Creo que hablaba Esteban sobre esto. Quizá hubo errores, pero no por eso vamos a criticar. Tenemos que honrar el pasado, honrar el esfuerzo, honrar todo eso. Pero no podemos ser leales a nuestro pasado. Tenemos que ser leales a nuestro futuro. Porque si somos leales al pasado, vamos a perdernos las cosechas del futuro. Tenemos que honrar el pasado, pero tenemos que ser leales a las promesas de Dios. Ahora, escucha acá. Tú puedes honrar a tus padres. Tú puedes honrar todo lo que ha ocurrido en la iglesia en Costa Rica las últimas generaciones, estar agradecido por todo lo que Dios hizo, sin crítica, sin molestia. Gracias, Dios. Pero saber que la cruz no solo marca un nuevo inicio para ti, sino un nuevo inicio para el futuro de nuestras vidas, para el futuro de la iglesia. Y el mensaje que la iglesia costarricense tiene que estar predicando no es un mensaje de juicio y condena, no es un mensaje negativo que hunde más a la gente en su calabozo, sino que es un mensaje de buenas noticias. Ustedes son no solo portadores de la gracia de Jesús y portadores del carácter de Jesús, son portadores de este mensaje extraordinario. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces estamos en la escuela y nos topamos con un Barrabás. ¿Cuántos conocen a Barrabases en la escuela? Barrabás en el trabajo. ¿Y qué? ¿Cuál es nuestra reacción primero? Mira ese. Mira los tatuajes que trae. Mira todos los piercings. No inventes, ¿ya viste? Y los amiguitos, y lo que se está fumando. No, cruz. Lo más lejos posible de aquel. No los queremos ver, no los queremos pelar, no queremos hablar con ellos. Nos alejamos lo más posible. En vez de saber, yo tengo el mensaje que él necesita. Señor, dame compasión, dame puertas abiertas para poder ser su amigo, por lo menos tener contacto con él, con ella, y que conozca lo que yo conozco. Y cuando empieces a hablar con él, no le digas: ¿y por qué tus tatuajes? ¿Y por qué esto? Habla con él como ser humano. Interésate en su vida, su familia. No tienes que ser como él para ganarlo a él. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Gente dice: Andrés, entonces para evangelizar a mis amigos borrachos voy a tener que emborracharme un poquito. No estoy diciendo eso. Pablo dice: me hago como todos, pero no
no violo la ley de Cristo, no peco. Entonces tú puedes amar al Barrabás, hablar bien del Barrabás, tener compasión por el Barrabás, tener gracia con él, sonreírle, hablar con el Barrabás, hasta que él se dé cuenta que un día un hombre cambió lugares con él, y que él no tiene que vivir en ese calabozo, él puede vivir en la luz de la gracia de Dios. Vamos, la iglesia en Costa Rica tiene que ser distinta, tiene que hablar un mensaje distinto, tiene que predicar el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia en Costa Rica tiene que estar llena de las buenas noticias, llenas de esa esperanza, llenas de las promesas de Dios. Vamos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no viniste a hundirnos más profundo en nuestra condenación, más profundo en nuestra vergüenza, más profundo en nuestro calabozo, sino que tú viniste a sacarnos de allí. Y Dios, que la iglesia en Costa Rica saque a personas del calabozo como nunca antes, que amemos a nuestra ciudad como nunca antes, que amemos a los que nadie ama, que amemos a los Barrabás, que amemos a los que todo mundo rechaza, o los que están inseguros, solos, ocultos, rebeldes, que podamos amarlos y hablarles y sacarlos del calabozo con las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Porque todos nosotros fuimos algún día Barrabás y tú nos sacaste, y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.